Bienvenidos a este espacio que hemos construido. Hoy estamos con una mujer increíble que sin duda esto es parte de su proceso de transformación. Estamos hoy con María José Palmero, quien es psicóloga de educación inicial, magíster en psicopedagogía, experta en educación emocional y entrenamiento en habilidades socioemocionales. Bienvenida, María José, a este espacio. Muchas gracias, Lelo. Estoy muy contenta de que compartamos juntas una vez más. Sí, absolutamente. Podemos contar un poco quizás cómo nos conocimos, Sí. de dónde salió toda esta idea de este momento tan especial, digamos, que estamos viviendo. Nos conocimos en la Fundación Liderazgo Chile, ¿cierto? En Flich, nuestro querido Flich, la fundación que está impulsando este movimiento de la educación emocional. Y después de eso trabajamos juntas también en algunas cosas y hoy para mí es un honor que estemos juntas conversando algo que es bien, ¿cómo decirlo, Lelo? Íntimo, especial para mí compartir de una manera que nunca lo he hecho antes. Que siento que también forma parte de tu propia evolución. Sí. O sea, yo he visto y he tenido el honor de ver ese proceso de evolución y de transformación. Y me encantaría que conversáramos acerca de eso. Para partir, me encantaría conversar acerca, yo tengo entendido, vamos a decirte Titi a partir de este momento, Sí. Titi, que tú naciste en Argentina. Cuéntanos un poco acerca de ese proceso y cómo fue para ti toda esta ola de cambios, digamos, porque ahora vivimos en Chile. Sí, efectivamente nací en Argentina, hija de Marta y Alberto, mamá chilena, papá argentino, toda la familia de mi papá vive en Argentina, toda la familia de mi mamá en Chile. Nací primero yo, luego mi hermano, y a los 3 años, cuando yo tenía 3 años, nos vinimos a vivir a Chile. Pero cuando mis papás quedaron embarazados, mi mamá quedó embarazada de mi hermano, tuvo un montón de dificultades pues intrauterinas y tuvo que hacer un reposo largo. ¿Y eso cómo te hizo sentir? Fue difícil porque mi papá me trajo a Chile con mi abuela materna, que yo veía pero no tenía un vínculo, y me trajo a Chile para que me cuidara mientras mi mamá podía hacer el reposo que necesitaba por el embarazo de mi hermano, y estuve como 1 o 2 meses en Chile. Ahí vino el terremoto del 85, Wow. pasaron un montón de cosas y al regresar a Argentina tenía un hermano nuevo. Y esa situación marcó un montón mi vida. La marcó porque años después entendí por qué no tenía la fantasía de que no podía haber un terremoto o un temblor si yo estaba en el baño, porque justamente vino... Estaba en el baño en el momento. En la pelela, en Chile le decimos Claro. pelela a esta basenica para enseñar a los niños a ir al baño, a controlar el esfínter, y yo estaba ahí en la cocina y mi abuela me quería sacar los pañales para que cuando regresara a Argentina mi mamá ya no tuviera que preocuparse de 2 hijos con pañal, Claro. solo con uno. Entonces, años después, en terapia, entendí cómo esa situación tan chiquitita me había marcado en mi necesidad de control. ¿sí? Claro. Y cómo he ido trabajando eso para crecer y resolver y sanar y esas cosas. Claro. Titi, y una pregunta. Por ejemplo, en estos cambios que se fueron realizando o que se fueron dando, digamos, ya entrada a tu infancia, entrando quizás un poco a la adolescencia. Uh-huh. Bueno, nosotros sabemos que para nadie es un secreto que comer efectivamente es un placer. Uh-huh. Pero ¿qué pasa cuando esos placeres, esto que tiene que ver ya más con, bueno, voy creciendo, quizás voy evolucionando, voy cambiando de cuerpo, Uh-huh. pero esos placeres se convierten de alguna forma quizás en una adicción? Sí. ¿Qué piensas tú de eso y cómo fue para ti ese proceso? Sí, el tema de la alimentación ha sido una etapa bien importante en mi vida, o un tema importante en mi vida. Mis papás todo lo solucionaban con la galletita. ¿Sí? Si estaba llorando, la galletita. En Argentina además tenía una abuela que hacía unas manjares, unas pastas italianas, hacía cosas deliciosas. Y me crié en un ambiente donde la comida representaba muchísimas cosas, como en general, ¿sí? Claro.
como... Digamos que desde niña fue algo que estuvo presente. Siempre estuvo presente. Entonces fui creciendo, incorporando que la comida era placer y la comida era castigo y la comida era, bueno, un montón de cosas. ¿Sí? Bueno, yo creo que pasa mucho en familias latinas, latinoamericanas, digamos, es como parte también de nuestra cultura. Todas nuestras celebraciones son comiendo. Absolutamente. Entonces, mi mamá, vamos a hablar de eso en un ratito más, yo sé, mi mamá se enfermó y empecé a tener una obesidad importante. Okay. Importante, tenía una obesidad mórbida infantil. Recuerdo de ir al pediatra y me decía, pero ¿hasta cuándo tú sabes que te puede dar un paro cardíaco si sigues comiendo? Así como, ay, pero no puedo, ¿cómo se hace? No puedo dejar de comer, necesitaba comer, comía muchísimo. Y la verdad que los adultos que estaban alrededor mío no supieron mucho ver eso. Claro. Recuerdo una profesora cuando pasé de quinto a sexto grado, a sexto básico, eso acá en Chile es 12 años, me dijo en el último día de clase, ven, Titi, ven, es que quiero que hagamos nosotras un compromiso. El próximo año, cuando nos veamos, al inicio del año, quiero verte flaca, ¿sí? ¿Te parece que hagamos ese compromiso? Y así un montón de ejemplos. Los adultos que estaban alrededor mío les molestaba mi gordura. ¿Y cómo fue el proceso de sanación sí. de esto tan importante en tu vida? A los 18 años tuve una relación, un pololeo precioso, muy sano, nos queríamos mucho. Y un día él me dijo, ¿sabes qué? A mí me molesta tu gordura, no me gusta tu gordura. Y ¿cómo te hizo sentir? Fue un dolor gigantesco, claro. Gigantesco. Y recuerdo que eso para mí fue un punto de inflexión. Yo dije, aquí tengo dos posibilidades. O dejo de quejarme y me amo como soy, dejo de sufrir, dejo que esto sea un problema, o adelgazo. Y logré adelgazar. Nunca más volví a tener un sobrepeso. Una obesidad, nunca más. Pero de todas maneras mi mente seguía obesa. Claro. Mi mente seguía sufriendo por el cuerpo hasta grande. Yo ya estaba casada. Tenía a mi hija menor, nacida hace poco, y era todo un tema. Hasta que conocí el Mindful Eating. Wow. A través de la Pame Markovich, hice un retiro con ella, recuerdo un fin de semana, y fue un abrir. Yo siempre le digo a ella, para mí fue encontrar la llave a una puertecita que estaba en mi vida y que yo sabía que detrás de eso había todo un mundo y no podía acceder a ese mundo. Claro. Y el Mindful Eating fue la llave que abrió esa ventana y me permitió entender un montón, entender lo que era el hambre emocional y entender que yo comía desde lo emocional, desde la necesidad de control, desde una serie de cosas, y fue súper sanador para mí eso. Y mira qué importante lo que estás diciendo, porque esto no fue un proceso que fue de un día para otro, ¿no? Sino que fue por varias etapas, desde chica, luego viene todo el tema de familia, celebraciones, luego viene el tema de la profesora, digamos, luego viene digamos, en la etapa ya más madre. Esto viene por diferentes etapas y es importante recordar, porque las personas a veces sienten o piensan que el proceso sanador es de un día para otro. O quizás hago los cambios en lo externo, pero como tú lo contabas, pero en lo interno, ¿qué está pasando? O sea, tu mente de alguna manera, tú dices, mi mente de alguna manera seguía teniendo hambre, digamos, o teniendo esos como temas con mi cuerpo. Entonces, qué importante lo que estás hablando, porque siento que es un proceso. La sanación es un proceso. Sin duda. Porque llegar a donde estás ahora y en el momento en el que estás ahora ha sido un proceso para ti. Sin duda. Entonces, me encanta que me lo cuentes porque siento que es una muy buena forma de mostrar a otras personas que no sea lo que sea que te está sucediendo en tu vida, tienes que pasar por distintos procesos para poder entender y para poder sanar finalmente. Sí, también yo noto en estos procesos de sanación distintos timing, como tiempos. Hay veces en que los procesos deben decantar y te pasa una cosa y tomas eso y lo aprendes y después te vuelves a pasar otra cosa.
yo siempre pienso, Lelo, que la vida es como una universidad, una gran universidad donde nacemos tomando ciertas asignaturas, ¿sí? Y son desafíos que traemos en esta vida, en nuestra alma, a partir de las experiencias que vivimos. Y a veces tomamos una asignatura y reprobamos, y viene un examen sorpresa, Claro. control sorpresa, y de repente pasan situaciones que son el gran examen. Claro. El gran examen, y podemos solucionar, pero antes de ese gran examen vienen un montón de control sorpresa, Claro. de prueba coeficiente 1, prueba coeficiente 2, etc. Claro. Y hablando de este tema justamente, hay una historia que, o sea, hablando de los procesos ya, como adentrándonos quizás un poco más en el espacio, hay una historia que a mí me llama muchísimo la atención, que conecta con tu espiritualidad, que conecta con esa Titi que justamente ser espiritual no se trata más que de ir aprobando niveles, Sí. que de ir desbloqueando niveles, o que de ir, digamos, entendiéndonos cada vez más justamente dentro de ese proceso. Y hay una historia súper particular que yo me acuerdo el día que me la contaste porque estábamos en mi oficina, Sí. y fue como, wow, Titi, ¿de verdad te pasó esto? ¿Qué es la historia del espejo? Ajá. Quiero que nos las cuentes ahora. Ahí voy. Siempre he sido una persona muy espiritual. De niña recuerdo que a veces yo iba en un colegio religioso, y en los recreos muchas veces yo me iba a una capilla a rezar. Sentía esa conexión con algo grande, con el universo, con lo sutil. Y recuerdo de muy chiquita, no sé, 7 años, de mirarme al espejo así fijamente y decir, yo era hombre, este no es mi cuerpo, como tengo patente esa sensación en el cuerpo. Realmente tenía la experiencia de que esta vida no era la única que yo había vivido, ¿sí? Después aprendí de reencarnaciones y cosas, independiente que alguien pueda creer o no, claro. Por supuesto, pero yo sentía eso. Me acuerdo que iba a la playa, al mar, y yo una vez me casé con el mar. Y era una niña, recuerdo, en la playa, y extendía mis brazos y pasaba horas en un estado como de éxtasis hablando con el mar. Lo mismo con Dios, con ángeles, o sea, siempre sentía estas experiencias más espirituales, más energéticas. Claro. ¿Y para ti sientes que de alguna manera o durante tu infancia esto fue algo como un estilo de refugio, digamos, conectar con esta parte espiritual? Sin duda. Sin duda. Fue muy importante. Cuando venían momentos difíciles, siempre ir adentro hacia arriba, ¿sí? Me conectaba me hacía sentir que yo era esta gota en un océano, esta sensación como de descansar en algo mayor, me nutría, me calmaba, era una forma de refugio, sin duda. Absolutamente, sí. Claro. Pero qué lindo que nos cuentas, y me encanta. Yo particularmente me fascina la historia del espejo, porque como tú dices, independientemente que tú puedas creer o no, cuando tú lo sientes y tú sabes que lo sientes, está presente dentro de ti de alguna manera. Y ahora que contaste la historia del mar, digo, Titi, ¿será que en alguna otra vida viviste en el mar? ¿O podrías haber sido un marinero, digamos? O sea, porque estoy conectando las dos cosas, me estoy imaginando, digo, puede ser que haya sido un marinero en otra vida, que de alguna manera fluye, ¿no? Me acuerdo, Lelo, cuando ya tenía 17 años, hice mi confirmación católica, digamos. ¿Sí? Y me recuerdo de estar pensando, bueno, ¿será que Dios existe realmente? ¿Cómo saberlo? Y estuve, me acuerdo, mucho tiempo pensando en esto. Siempre fui una niña que pensaba mucho, que reflexionaba mucho. Y me acuerdo que demoré muchos días en pensar esto, hasta que un día dije, no, ya tengo la respuesta. La respuesta es que no puedo saber la objetividad, pero yo lo siento adentro. Y si yo siento a Dios, es porque existe, al menos para mí. Claro. Y fin de la historia, pasó. Y así con un montón de experiencias. Qué lindo, Titi, qué lindo lo que comentas,
porque esa presencia, digamos, o que estaba tanto adentro, quizás afuera estaban pasando otras cosas, en ese entorno que quizás no era lo que tú de alguna forma esperabas, como una niña, cuéntanos cómo ha sido para ti la evolución de esa Titi niña y cómo ha sido esa evolución de esa Titi madre, digamos. ¿Cómo ha sido ese cambio con respecto a tu crianza? Lo que pasaba adentro quizás era distinto. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Tuve una infancia bendecida en muchos aspectos, en muchas áreas, pero también muy difícil en otros aspectos. Una infancia difícil cuando la crianza de mis papás, yo tuve la suerte de mis papás estaban juntos, pero mi mamá enfermó cuando yo tenía 9, una enfermedad importante de aneurismas cerebrales, y empezó a volverse mi mamá bien agresiva, porque por las operaciones se volvió como bien agresiva en algunos momentos. Y mi papá criado con una crianza bien difícil, bien violenta también. Y bueno, rápidamente venía el correazo, el cachuchazo. Por supuesto ellos, igual que todos quienes somos padres, lo hicieron lo mejor que pudieron en el contexto que estuvieron y la experiencia que habían tenido, sin duda que sí. Pero sumado a esto que yo era gordita, sufrí también varios momentos de bullying, de situaciones dolorosas en términos de autoestima, y fue difícil. Tengo un diario de vida desde que soy niña y cuando lo ojeo me sorprendo a veces de ese dolor, de las cosas que escribía, de sentirme sola, de sentirme dañada o no tratada como yo quería, como yo quisiera. Sí. Claro, o como tú anhelabas de pronto. Sí. Y mira qué importante lo que estás diciendo, cómo era esa Titi niña, que quizás hay muchos niños que de alguna forma se sienten o se sintieron como esa Titi niña. Sí. ¿Y cómo es el cambio ahora siendo madre? Ha sido un viaje precioso ser madre, precioso y también difícil y desafiante, porque me conecta con una premisa que es bien complicada, que es: yo no puedo dar lo que no tengo, nadie puede dar lo que no tiene, y si yo quiero hacerlo distinto a como lo hicieron conmigo, es difícil porque hacemos lo que aprendimos que hay que hacer. Claro. ¿Sí? Claro. Y eso en mi maternidad ha pasado por etapas en que eso se me ha hecho difícil a veces. Y así es parte del proceso constante en el que estoy, de poder hacer vida lo que enseño. Me dedico a la educación emocional, me dedico a acompañar educadores, padres, madres, profesores, técnicos, en cómo conectar con el mundo emocional de los niños. Claro. Entonces mi maternidad ha sido sumamente importante para sanar también esa niña. También hay una parte de mí que al cuidar a mis hijos y protegerlos, estoy protegiendo o reparando aquellos aspectos que sentí que no fueron protegidos como yo hubiera querido. Claro.